Una profesora humilla a un niño frente a toda la clase sin imaginar quién es su madre, pero cuando descubre la verdad, entiende que acaba de cometer el mayor error de su vida. La luz de la mañana entraba sesgada por las grandes ventanas del aula 3B, tiñendo de dorado los pupitres ordenados en filas perfectas. El olor a tiza se mezclaba con el de los abrigos húmedos colgados en la entrada. Era lunes y la profesora Carmen Alonso, recta como una vara, con su moño impecable y sus gafas colgando del cuello, daba las instrucciones para la actividad del día. Hoy escribiréis una redacción libre, anunció con voz firme. Tema: mi lugar favorito en el mundo. Quiero creatividad, ortografía cuidada y buena estructura. Tenéis 30 minutos. Los bolígrafos comenzaron a deslizarse por los cuadernos. Algunos estudiantes fruncían el ceño, otros miraban al techo buscando inspiración. Julián Costa, sentado en la última fila, sonrió tímidamente. Su cuaderno ya estaba abierto y su lápiz comenzó a moverse con entusiasmo. Tenía 10 años, piel oscura y ojos grandes y atentos. Aunque era callado, había en él una luz que a veces se apagaba en presencia de Carmen. Media hora después, la profesora recogía los cuadernos con gesto mecánico, hojeándolos por encima. Al llegar al de Julián, frunció el ceño. Leyó en voz alta sin pedir permiso. Mi lugar favorito es la biblioteca. Me gusta leer porque los libros me llevan a otros mundos. Leyó, imitando su tono con desdén. Me lleva. Con Tindashi lleva sinen, ¿eh? La clase soltó una risita. Julián se encogió en su asiento. ¿Y eso de los libros me lleva? ¿Qué pasa con el sujeto y el verbo? Continuó Carmen alzando las cejas. Aquí hay que aprender a escribir antes de soñar con mundos imaginarios. Las risas crecieron. Marcos, sentado 2 filas adelante, miró a Julián con incomodidad. El rostro del niño se había cerrado por completo. Silencio, ordenó Carmen. Esto no es un circo. Si no corregimos los errores, nadie aprenderá nada. Y tú, Julián, presta más atención. La próxima vez, revisa lo que escribes. Él asintió sin levantar la mirada. El timbre del recreo sonó como un salvavidas. Los alumnos salieron en tropel, dejando una estela de murmullos y comentarios. Julián recogió su cuaderno con manos lentas. Carmen, ya en su escritorio, no notó la forma en que él miró fijamente la redacción antes de guardarla, como si algo en su interior se hubiese quebrado. En el patio, mientras los demás jugaban al fútbol o corrían por los pasillos, Julián se sentó solo en un banco de piedra. Sacó un pequeño libro de aventuras del bolsillo de su chaqueta y lo abrió, pero sus ojos no seguían las palabras. Su mente estaba aún en el aula, escuchando la risa de sus compañeros, sintiendo el peso del juicio de la profesora. Aquel lugar, que una vez consideró seguro, se volvía más ajeno con cada corrección pública, con cada gesto de superioridad envuelto en buena intención. Mientras tanto, desde la sala de profesores, Carmen tomaba su café y comentaba la jornada con sus colegas, convencida de que su método severo formaba carácter, que al fin y al cabo era por el bien de todos. Pero algo muy pequeño, casi imperceptible, había comenzado a cambiar en el aula 3B. Las paredes del colegio parecían tener oídos. Para el mediodía, el comentario sobre la corrección pública. A Julián ya se había esparcido por varias clases. Algunos lo repetían entre risas, otros simplemente lo mencionaban con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. En una escuela como la Cervantes, todo se movía rápido
especialmente cuando se trataba de algo que rompía la rutina. En el pasillo central, Marcos caminaba en silencio junto a sus compañeros. Llevaba las manos en los bolsillos y el ceño ligeramente fruncido. Había algo en la forma en que Julián se encogió en su pupitre que no podía sacarse de la cabeza. No era solo una corrección más. Había sido algo más áspero, más expuesto. Una exhibición. ¿Visteis la cara de Julián?, susurró una niña de otra clase mientras pasaba. Parecía que iba a llorar. Marcos apretó los labios. Sabía que la profesora Carmen no era de las que pedían disculpas. Para ella, todo tenía una lógica pedagógica, pero lo que había visto esa mañana no le parecía justo. En el aula de profesores, Carmen hojeaba unos papeles mientras bebía su segundo café del día. La conversación fluía a su alrededor, pero ella seguía concentrada. ¿Cómo va tu grupo este año?, preguntó el profesor de historia, un hombre jovial de barba recortada. ¿Normal?, respondió ella sin levantar la vista. Aunque hay algunos que aún no distinguen un verbo de un adjetivo. Hay que ser firmes, si no, no aprenden nunca. A veces un poco de paciencia también ayuda, comentó él con una sonrisa diplomática. Carmen asintió brevemente, sin prestar demasiada atención. Para ella, la enseñanza era disciplina. El talento sin corrección era humo. Mientras tanto, en el patio trasero, Julián caminaba solo por la línea blanca que bordeaba la cancha de baloncesto. Los ecos de las risas seguían rebotando en su cabeza. No se sentía enojado, ni siquiera triste. Lo que sentía era una mezcla sorda de resignación, como si algo en él hubiera entendido que, en ese lugar, no importaba cuánto se esforzara. Al terminar la jornada, la directora Mercedes Álvarez, una mujer enérgica de cabello gris y mirada calculadora, revisaba los correos de los padres. Uno en particular captó su atención. Una solicitud para reunirse con la profesora Carmen sobre una preocupación relacionada con el trato hacia su hijo. Frunció el ceño. Leyó el remitente. Amparo Costa. No la conocía, pero el tono del mensaje era firme, articulado, directo. Carmen, llamó desde la puerta de su oficina. Mañana tendrás una reunión con la madre de Julián, a las 8:30. Dice que es urgente. Carmen levantó la mirada, algo contrariada. ¿Tan grave puede ser un error de redacción? Mercedes no respondió. Solo asintió con una ceja alzada. A veces los ecos en los pasillos anunciaban más que rumores. A veces eran el preludio de un cambio. El martes amaneció frío y claro en Madrid. Las hojas secas crujían bajo los pasos apresurados de los padres que acompañaban a sus hijos al colegio. Carmen llegó temprano, como siempre, con su abrigo gris y una carpeta bajo el brazo. No pensaba demasiado en la reunión agendada. Había tenido cientos de reuniones con padres a lo largo de su carrera, algunas tensas, otras triviales. Estaba convencida de que aquella no sería diferente. A las 8:28, Amparo Costa cruzó el umbral de la escuela Cervantes. Llevaba un traje azul oscuro, sobrio, de corte preciso. El cabello recogido en un moño elegante, el rostro sin una gota de maquillaje, los ojos serenos. Caminaba con paso firme, como quien está acostumbrada a que la escuchen sin necesidad de alzar la voz. Carmen la esperaba en la sala de reuniones junto a la directora Mercedes, que se puso de pie al verla entrar. Señora Costa, bienvenida. Soy Mercedes Álvarez, directora del centro. Esta es la profesora Carmen Alonso, dijo,
con una sonrisa medida. «Gracias por recibirme», respondió Amparo, estrechando la mano de ambas con cordialidad. Tomaron asiento. Mercedes ofreció café, que Amparo rechazó con amabilidad. Carmen notó que no sacaba ni bolso ni papeles. Solo sus manos entrelazadas sobre la mesa y una calma inquietante. «Imagino que ha venido por la redacción de Julián», comenzó Carmen, con su tono habitual. A veces los niños se sienten frustrados cuando se les señala un error, pero es parte del proceso de aprendizaje. Yo solo intento guiarlos con claridad. «Lo entiendo», respondió Amparo sin alterar el gesto. «Pero no vine a hablar de una redacción. Vine a hablar de un patrón». Carmen frunció levemente el ceño. «¿Perdón?» «Mi hijo ha sido corregido públicamente en más de una ocasión. No hablo de señalar un error ortográfico. Hablo de ridiculizarlo, de dejarlo expuesto ante sus compañeros, de convertirlo en ejemplo, pero no en el buen sentido». Mercedes tensó los labios. Carmen se enderezó. «Siempre corrijo a todos por igual. No hago distinciones». Amparo inclinó ligeramente la cabeza. «¿Está segura?». Carmen iba a responder, pero Amparo continuó. «Soy jueza de la Audiencia Nacional. Coordino un programa sobre discriminación institucional en centros educativos. He leído docenas de informes, he escuchado cientos de testimonios, y todos empiezan igual. No hago distinciones. Pero los hechos dicen otra cosa». Sacó entonces un pequeño dossier de su bolso y lo puso sobre la mesa. «Aquí hay observaciones de varios alumnos, recogidas por una ONG con la que colaboro. Algunos mencionan el trato hacia Julián. Otros hablan de comentarios sobre cómo se expresan, burlas por su forma de hablar. Usted podrá llamarlo corrección. Yo lo llamo exclusión normalizada». El silencio se volvió espeso. Carmen por primera vez sintió una punzada que no supo nombrar. No era ira, era una forma profunda de incomodidad, como si de repente el suelo se hubiese desplazado bajo sus pies. «No sabía que era usted», balbuceó. «No tiene por qué saberlo. Vine como madre, no como jueza, pero también como mujer negra que ha pasado por lo mismo que mi hijo. Sé reconocer cuando alguien no es simplemente exigente». Mercedes carraspeó. «Gracias por compartir esto con nosotras. Tomaremos cartas en el asunto». «Yo no vengo a pedir sanciones ni disculpas», dijo Amparo levantándose. «Vengo a sembrar una conversación. Porque lo que ustedes llamen pedagogía, para muchos niños, es la primera herida». Se despidió con una inclinación leve y salió de la sala, dejando tras de sí un silencio que se prolongó mucho después del eco de sus pasos. Carmen permaneció sentada, sin moverse. Frente a ella, el dossier parecía más pesado que cualquier libro que hubiera enseñado. La sala de profesores estaba inusualmente silenciosa aquella tarde. Carmen se sentó frente a su escritorio, los codos apoyados sobre una montaña de cuadernos sin corregir. La carpeta con el nombre 3B, Redacciones, yacía abierta, esperando su atención, pero su mente no estaba allí. Seguía viendo el rostro de Amparo, su voz pausada, su firmeza contenida. Las palabras exclusión normalizada retumbaban como un eco dentro de su pecho. Había algo en la forma en que esa mujer hablaba que descolocaba. No era el tono, era la verdad que arrastraba. Suspiró y tomó uno de los cuadernos al azar. Era el de Julián. No lo había vuelto a abrir desde aquel día. Su portada, azul y gastada,
Tenía una pequeña calcomanía con forma de estrella. Lo abrió con lentitud, como quien desentierra algo que preferiría no mirar. Allí estaba la redacción, mi lugar favorito en el mundo. Pero había más. Debajo del texto corregido y tachado con su lápiz rojo, había unas líneas que Julián había escrito con letra más pequeña, casi imperceptible. Me gusta la biblioteca porque ahí nadie se ríe de mí, porque los libros no me miran raro, porque cuando leo no soy el niño que habla mal, soy el héroe, el que salva el día. Carmen se quedó inmóvil. Sintió una punzada en el estómago. Releyó aquellas líneas 3 veces, como si no pudiera creer que estuvieran allí en ese mismo cuaderno que ella había usado como ejemplo de mala escritura. Dejó el cuaderno sobre la mesa y se frotó la frente. Por primera vez, comenzó a preguntarse si había fallado, no solo como maestra, sino como adulta, como figura de referencia. Miró alrededor. Las voces de sus colegas en el fondo parecían lejanas. El murmullo habitual del colegio, los pasos, los timbres, todo parecía diluirse, solo quedaba ese cuaderno, esa voz pequeña que hablaba desde una esquina olvidada de la hoja. Soy el héroe, había escrito Julián, y ella lo había convertido en villano por un error gramatical. Cerró el cuaderno con cuidado como si guardara algo frágil. Lo colocó en la parte superior de la pila, separado del resto. Se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, los últimos niños del día salían por el portón de hierro. Entre ellos, distinguió a Julián, caminando al lado de una mujer de traje oscuro, su madre. No cruzaron miradas, pero Carmen los siguió con la vista hasta que doblaron la esquina. Ese día no corrigió más redacciones. Ese día comenzó a leer entre líneas. Las horas siguientes se arrastraron con una lentitud densa. Carmen asistió a sus clases como de costumbre, pero algo en ella estaba torcido, como un eje ligeramente desviado. Escuchaba a sus alumnos, corregía ejercicios, mantenía su compostura, pero no podía dejar de pensar en aquella línea. Soy el héroe. Al final de la jornada, en la sala de profesores, el ambiente era más ruidoso de lo habitual. Las conversaciones fluían entre cafés y papeles, pero Carmen percibía algo diferente. Sus colegas bajaban el tono cuando ella entraba. La directora Mercedes le dirigió una mirada breve pero elocuente. Un susurro había empezado a recorrer los pasillos. «¿Te has enterado?», decía una voz femenina cerca de la máquina de café. La madre de Julián es jueza. ¿Ha denunciado discriminación en el aula? ¿En serio? ¿A Carmen? Parece que sí. Dicen que fue una reunión muy tensa. Carmen apretó los dientes. No era una mujer acostumbrada a los rumores. Siempre había gozado del respeto de sus colegas. Aquello le quemaba como una brasa escondida. Volvió a su aula y comenzó a ordenar los materiales del día. Sobre su escritorio encontró algo inesperado, una carta doblada en 4, sin remitente. La abrió con manos lentas. Reconoció la letra de Marcos, uno de sus alumnos más reservados. Decía: «Señor Carmen, yo siempre pensé que usted era justa, pero lo que pasó con Julián no me pareció justo. A mí también me ha corregido en voz alta, pero nunca como a él. A veces pienso que a usted le molesta cómo habla, o cómo se ve. Usted me enseñó a leer bien. Pero a Julián le enseñó a tener miedo. No se lo digo para hacerle daño, solo quería decirle lo que siento, Marcos». Carmen se sentó. La carta le pesaba más que una sentencia. Se quedó allí, en silencio,
con los dedos apoyados en el papel. Era una verdad escrita con inocencia, pero con la precisión de una flecha. Y la herida no era superficial, era profunda, porque venía desde adentro, desde el interior mismo de su vocación. Más tarde, Mercedes la llamó a su despacho. «He hablado con la señora Costa», dijo la directora sin rodeos. «No quiere proceder formalmente, pero ha pedido que revisemos nuestras prácticas pedagógicas. Sugiere que tú y otros docentes participéis en un programa piloto sobre inclusión y diversidad». Carmen respiró hondo. «¿Y si me niego? Entonces se abrirá una investigación oficial. Ella tiene herramientas para hacerlo. Pero, Carmen, también creo que tienes algo que decir, algo que cambiar». No respondió de inmediato. La lucha interna se intensificaba. Parte de ella quería defender su trayectoria. Otra parte comenzaba a ver, con dolorosa claridad, que algo no estaba bien. Cuando salió del despacho, el colegio estaba ya medio vacío. Caminó por el pasillo central con paso lento. Cada palabra, cada risa burlona, cada silencio, todo resonaba distinto. Por primera vez, empezó a preguntarse cuántas voces había silenciado sin saberlo. El miércoles llegó con un cielo encapotado y un aire húmedo que se colaba por las rendijas de las ventanas. Carmen se presentó temprano en la escuela, aunque no tenía clase en la primera hora. Había dormido mal. La carta de Marcos seguía repitiéndose en su mente como un eco persistente. La frase «le enseñó a tener miedo» le dolía más que cualquier acusación directa. En la sala de profesores, Mercedes la esperaba con una carpeta entre las manos. «Carmen», dijo con un tono cuidadoso, «la señora Costa ha aceptado volver al colegio, esta vez como ponente en una jornada interna sobre racismo y educación. Será este viernes por la tarde. Me gustaría que asistieras». «¿Como oyente?». Mercedes vaciló. «Como participante activa. Ella quiere abrir una conversación, no señalar culpables. Pero también me ha pedido que tú estés presente, como parte del proceso». Carmen apretó los labios. Sentía la invitación como una mezcla de desafío y oportunidad. Parte de ella quería declinar, pero algo más profundo, más silencioso, le decía que debía ir, que ya no podía esconderse detrás de sus libros ni de su trayectoria. «Está bien», respondió finalmente. «Iré». Ese día pasó sin mayores incidentes, aunque Carmen notaba que los estudiantes la miraban distinto. Más de uno evitaba su mirada. Julián, en particular, mantenía los ojos bajos cada vez que cruzaban palabras. Ya no era el niño entusiasta que abría el cuaderno con energía. Ahora parecía moverse con cuidado, como quien camina sobre cristales, y, jueves por la tarde, mientras corregía unas tareas, Carmen encontró una nota de voz en su móvil. Era de Amparo. Su tono era sereno. «Profesor Alonso, quería agradecerle por aceptar participar el viernes. No será una exposición, será una conversación. No se trata de usted contra mí, se trata de nuestros hijos y de qué escuela queremos dejarles». Carmen escuchó el mensaje 3 veces. No había sarcasmo ni reproche, solo una claridad implacable, vestida de respeto. El viernes llegó, y con él un movimiento inusual en el colegio. Algunos docentes jóvenes comentaban con entusiasmo la jornada. Otros, más escépticos, lo veían como un gesto político. Carmen, por su parte, llegó con el rostro serio, pero el paso decidido.
El salón de actos estaba preparado con una discreción elegante. Sillas en semicírculo, una pizarra, botellas de agua. Amparo ya estaba allí, conversando con algunos profesores. Cuando vio a Carmen, se acercó. «Buenas tardes», dijo, tendiéndole la mano. «Buenas tardes», respondió Carmen, aceptando el gesto. Durante la siguiente hora, Amparo expuso datos, testimonios y vivencias. Habló de cómo el racismo se manifestaba en las aulas no solo en insultos directos, sino en gestos, omisiones, tonos de voz. Habló de la importancia del lenguaje, de la representación, de la empatía. Pero sobre todo, habló como madre. Carmen escuchó en silencio. Tomó notas. Sintió, por primera vez, que no estaba siendo atacada, sino interpelada. Cada ejemplo que Amparo daba era como una ventana que se abría hacia un mundo que ella no había querido mirar. Al terminar la jornada, hubo aplausos breves, pero sentidos. Carmen se acercó a Amparo. «Gracias», dijo en voz baja, «por no cerrar la puerta». Amparo asintió con suavidad. Todos merecen una segunda lección, incluso los que enseñan. El comedor del colegio estaba casi vacío. Era sábado por la mañana, y la jornada de formación se había extendido con cafés largos y conversaciones pausadas. Carmen había aceptado quedarse a comer. No por costumbre, sino por una necesidad nueva, la de escuchar más. Amparo también se había quedado. Ambas se encontraron frente a una bandeja con ensalada tibia y sopa humeante. Se sentaron en una mesa, al fondo, lejos del murmullo principal. Durante los primeros minutos, hablaron poco. Los cubiertos chocaban con los platos con discreción. Carmen observaba las manos de Amparo, fuertes, serenas, y pensaba en lo mucho que había asumido sobre ella sin conocerla. «No esperaba verla aquí hoy», dijo finalmente Carmen. «Yo tampoco esperaba volver a pisar esta escuela», respondió Amparo, con una sonrisa breve. Carmen alzó la mirada. «¿Estudió aquí?» Amparo asintió, apoyando los codos sobre la mesa. «Tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. En esta misma sala, en estas mismas aulas. Fue duro. Recuerdo a una profesora que corregía mis deberes como si siempre esperara encontrar errores. Una vez dijo, delante de todos, que yo hablaba como una criada de barrio. Tenía 9 años. Carmen bajó los ojos. El aire pareció volverse más denso entre ellas. «Lo siento», susurró. «No tiene que disculparse por lo que hicieron otros, pero sí por lo que perpetuamos sin querer. Por eso volví». Carmen tragó saliva. Quiso decir algo, pero se contuvo. Amparo continuó. «Cuando vi a Julián llegar a casa con los hombros caídos, supe exactamente qué había pasado. No porque me lo contara, porque no lo hizo, sino porque vi en él lo que yo sentí tantos años. Y entendí que tenía que hacer algo, no como jueza, como madre, como niña, que un día fue silenciada. El silencio que siguió no fue incómodo, fue necesario». Carmen lo dejó habitar entre ambas. Luego, con voz más baja, dijo: «No sabía cuánto daño podía causar con un tono, una mirada, una palabra. A veces ni nosotros lo sabemos hasta que alguien nos lo muestra», respondió Amparo. «Por eso estoy aquí. No para castigar, para construir». Carmen se permitió una pequeña sonrisa. «Usted tiene una fuerza elegante. No sé cómo lo hace. He tenido que aprender a no romperme cada vez que entro en una sala donde nadie espera que tenga voz,
Carmen asintió lentamente. Aquel almuerzo no era una comida más, era un puente. Y aunque no todas las heridas cicatrizan con una conversación, algunas comienzan a sanar en mesas como aquella. El salón de actos de la Escuela Cervantes nunca había estado tan lleno. Padres, profesores, algunos alumnos mayores y representantes del ayuntamiento ocupaban cada fila. En el centro del escenario, 2 sillas aguardaban. Una para Amparo Costa, la otra para Carmen Alonso. El evento había sido anunciado como una jornada por la convivencia y la equidad educativa, pero entre murmullos y expectativas, muchos sabían que era algo más. Era el día en que una escuela entera se miraría al espejo. Detrás del telón, Carmen respiraba hondo. Llevaba un vestido sobrio, azul marino, el cabello recogido con más cuidado que de costumbre. Tenía las manos frías. A su lado, Amparo se mantenía serena. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa suave. No lo sé, respondió Carmen sincera. Lo importante no es estar lista, es estar dispuesta. La presentadora anunció sus nombres. El aplauso fue cortés. Subieron juntas. Amparo tomó la palabra primero. Habló con claridad, como ya había hecho antes, pero con una emoción distinta. Explicó cómo el racismo en las aulas no siempre grita, a veces susurra. Cómo el silencio ante la burla, la falta de representación en los materiales, las expectativas bajas hacia ciertos alumnos también eran formas de violencia. Los asistentes la escuchaban con atención reverente. Luego llegó el turno de Carmen. Tomó el micrófono con manos temblorosas. Miró al público. Entre ellos vio a Julián, sentado en la tercera fila, junto a otros alumnos. Su mirada era serena, pero cargada de algo más. Una espera silenciosa. No estoy aquí como experta, comenzó Carmen, ni como ejemplo de nada. Estoy aquí como alguien que se equivocó. Un murmullo leve recorrió la sala. Carmen lo ignoró. Durante años pensé que enseñar era corregir, que ser exigente me eximía de ser empática, y que tratar a todos por igual era justo. Pero he aprendido que igualdad sin contexto puede ser también una forma de ceguera. Se detuvo, respiró. Hace unas semanas ridiculicé a un alumno por una redacción. No solo corregí su error, lo expuse, lo avergoncé, lo herí. Y no lo supe hasta que leí lo que escribió con letra pequeña al final del texto. Decía que cuando Lee no es el niño que habla mal, es el héroe. Yo le quité su capa, le arrebaté su vuelo, y por eso estoy aquí. Las palabras flotaron en el aire. Muchos bajaron la mirada. Otros la mantenían fija en ella, con una mezcla de respeto y sorpresa. Quiero pedir disculpas a Julián, pero no solo eso. Quiero pedir perdón a todos los niños y niñas a los que, sin saberlo, les he dicho que no eran suficientes. Hoy sé que no basta con enseñar bien. Hay que enseñar con conciencia. Amparo la miraba con una expresión que mezclaba orgullo, alivio y complicidad. Los aplausos comenzaron tímidos. Luego crecieron. Carmen no sonrió. Solo asintió con humildad. Cuando terminó el evento, varias personas se acercaron a hablar con ambas. Padres, docentes, incluso estudiantes. Todos tenían algo que decir, algo que contar. La conversación se había abierto. En medio de la sala, Julián se acercó lentamente. Carmen se inclinó un poco para mirarlo a los ojos. Gracias por lo que escribiste,
le dijo. Gracias por leerlo, respondió él con una media sonrisa. Y en ese pequeño intercambio una grieta se cerró. No del todo, pero lo suficiente como para dejar pasar la luz. El invierno fue cediendo lentamente a los primeros brotes de primavera. El aire de Madrid ya no era tan cortante, y las ventanas de la escuela Cervantes se abrían durante los recreos, dejando entrar el canto de los gorriones. Las cosas habían cambiado. No de forma abrupta, ni con fuegos artificiales, pero sí con una constancia silenciosa, como una planta que crece sin que uno se dé cuenta. Las aulas tenían nuevos carteles. Las bibliotecas incluían ahora autores diversos, voces afrodescendientes, latinoamericanas, asiáticas. Se habían creado espacios de conversación en las tutorías y una comisión de alumnos, con representación de distintas procedencias, colaboraba con los docentes para revisar materiales, lenguaje y actividades. En medio de todo eso, Carmen Alonso seguía allí. No se fue, como algunos esperaban. Tampoco se convirtió en heroína, pero sí cambió. Su manera de enseñar había ganado otra textura. Ya no se trataba solo de puntuación y ortografía. Ahora preguntaba más. Escuchaba mejor. Permitía que las voces distintas ocuparan espacio. Cada jueves dirigía un club de lectura con un grupo reducido de alumnos. Lo llamaron Palabras con Alas por elección unánime de los chicos. El nombre había salido de una frase escrita por Julián. Una tarde, mientras guardaba unos libros en su bolsa, Carmen encontró una hoja suelta en su escritorio. Era una redacción. No había nombre, pero reconoció la letra enseguida. La leyó despacio. Hoy, mi lugar favorito en el mundo es el aula 3B. No porque sea perfecta, ni porque todo sea fácil, sino porque aquí me siento visto. Porque ahora, cuando leo en voz alta, no soy el niño que habla raro. Soy Julián. Y eso alcanza. Carmen cerró los ojos por un momento. Sintió algo cálido en el pecho. La redacción no tenía tachones. No los necesitaba. Días después recibió un correo de Amparo. El encabezado decía: un nuevo proyecto. En el mensaje, la jueza le proponía escribir un libro juntas, un testimonio doble, la voz de la profesora y la de la madre. La transformación desde adentro. Carmen aceptó. Las reuniones comenzaron los viernes por la tarde, en una cafetería cercana. Hablaban de educación, infancia, heridas, reconstrucción. A veces reían, a veces callaban largo rato, pero el libro fue tomando forma, y, con él, una amistad improbable. Meses más tarde lo presentaron en una feria educativa de la ciudad. El título: Leer entre líneas. Esa mañana, mientras Amparo firmaba ejemplares, Julián se acercó al stand con un cuaderno bajo el brazo. Ya tenía 11 años. Había crecido unos centímetros y su mirada era más firme. Carmen lo saludó con una sonrisa. ¿Vienes por un libro? No, respondió él. Vengo a darte uno, le entregó su cuaderno. En la portada decía: Historias de un niño que imaginó otro mundo. ¿Puedo leerlo? Claro, pero solo si prometes no corregirlo con rojo. Ambos rieron. El sol entraba a raudales por los ventanales del recinto. Gente caminaba, hojeaba libros, conversaba. Pero para Carmen, ese instante lo llenaba todo. Había comenzado su carrera con la certeza de que enseñar era llenar cabezas de reglas. La vida le había mostrado que también era abrir corazones. Y si alguna vez se había preguntado si podía cambiar, ahora sabía la respuesta. Porque cambiar
No era olvidar lo aprendido, era atreverse a aprender de nuevo. ¿Y tú? ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocer su historia? ¿Qué harías si un simple gesto tuyo pudiera marcar a un niño para siempre? Esta historia no es solo sobre una profesora y su alumno, es sobre todos nosotros y cómo enfrentamos nuestros propios prejuicios. Haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir esta poderosa historia de transformación, perdón y autoconocimiento. Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias que nos invitan a mirar el mundo con otros ojos. Nos vemos en el próximo capítulo.